¿qué tal? Qué bueno que están aquí con nosotros viendo nuestro canal. Nos da mucho gusto que sigan acompañándonos. Hoy tenemos un tema precioso que seguiremos platicando más adelante de él. Primero quiero presentarnos. Estoy aquí con mi compañera. Yo soy Marlene Martínez, psicóloga y especialista en adicciones. Y yo soy Daniela Elizalde, psicóloga y socióloga. Y nosotras somos Entre nosotras y la mente. Pues bueno, Marlene, hoy tenemos un tema fuerte, que seguramente muchas personas se van a ver identificadas: violencia vicaria. Quisimos tomar este tema porque desgraciadamente cada vez se vive más y más y más. De hecho, se estima que, los registros que se llevan de esto fue a partir del 2013 para acá y es demasiado, ¿no? O sea, imagínate de hacia atrás, pues yo creo que aumenta. Pero comenzamos, ¿qué es la violencia vicaria? Pues la violencia vicaria es aquella violencia que ejerce alguno de los padres, y esto quiero puntualizarlo, porque han estado saliendo leyes que creen que solo protegen a las mujeres, y la realidad es que las leyes no tienen género. Sin embargo, la estadística muestra quienes más sufren o son víctimas de ello, pues son las mujeres, pero no tiene género. Pero es aquella violencia que alguno de los padres ejerce a los hijos como presión para lastimar a su expareja, ¿no? A la madre o al padre de sus hijos, tomando a los hijos como moneda de cambio, como rehenes, como manera para seguir manipulando al otro. El objetivo es dañar, y bueno, qué mejor que hacerlo con los seres queridos, ellos lo consideran, ¿no? O sea, es dañarte a ti, pero por medio de un tercero, no directamente, pero te va a hacer daño porque es algo y alguien es que quieres mucho, ¿no? Ya sea uno o varios hijos. Y tiene muchas implicaciones, desde evitar como secuestrar a los hijos, ¿no? O sea, la presencia, la parte económica, la parte de manipulación. O sea, la violencia vicaria se puede ejercer en muchos ámbitos de manera emocional, que les dicen cosas para ponerlos en contra, o que los ponen en medio, o manipulación. Hay un montón de maneras de ejercer violencia vicaria. Y justo como lo dices, es una ley relativamente nueva, pero que se ha ocupado de esas prácticas desde hace muchos años, ¿no? Desde que las parejas empezaron a separarse, que ha sido toda la vida, se ha utilizado a los hijos para lastimar al otro. A mí me sorprendió y asustó que ya cuando empecé a leer y los fines estadísticos decía que desde el 2013 para acá se tiene reporte de padres que han asesinado a sus hijos, al menos 40, ¿no? O sea, al menos, ¿no? O sea, es del reporte para acá. Entonces, imagínense el daño, la intención de lastimar. Te dejo vivo, pero con esto, ¿no? O sea, que lastimar, pero de una forma no sutil, muy profunda, ¿no? A la otra persona. Y bueno, y que va dirigido con saña. Sí, claro. Muchas madres y padres lo han... Ahorita que dijiste esto de que padres han asesinado, recuerdo un caso que leí en un libro que se llama El don y la palabra, de Víctor Alejandro Payá. Es antropólogo y sociólogo, búsquenlo. Y él hace un recuento de cartas póstumas. Y ahorita que dijiste ese, me acordé de uno muy puntual, de un padre que se suicida en la sala de su casa y la carta póstuma se la deja a su hija. Y le dice: esto es por culpa de tu mamá, ¿no? Porque me engañó con otro. Cada que la veas, recuérdale. Pero se lo dijo a la hija, una niña de 12 años, ¿no? Que fue quien lo encontró a su papá. O sea, ¿hasta dónde puede llegar ese de chantajear al otro? Porque imagínate la mamá tener que vivir con ello ahora, ¿no? O sea, y su hija de la encomienda que le dejó el padre, ¿no? Es una manera de lastimar muy fuerte. Dañar, ¿no? Porque al final eran problemas de pareja que se pudieron haber visualizado, separado, no sé, solucionado de otra manera, pero la finalidad de la violencia vicaria es dañar a otro, pero por medio de un tercero, ¿no? Entonces, hablábamos atrás de cámaras que también hemos sido víctimas de violencia vicaria. Sí, desde en primera persona. O sea, por ejemplo, en mi caso, en los últimos meses, en el último año, yo he tenido un proceso de separación. Bueno, ya me había separado desde hace muchos años, pero estar en el tema legal con mi hija y su papá
nos hemos enfrentado a estas situaciones, ¿no? A veces yo creo que él ni cuenta se da que esa es violencia, pero a mí me quedó muy puntual la última vez que yo fui a los juzgados para informarme. Y hasta como te lo dicen, ¿no? En los juzgados me dijeron que me tenían que robar a mi hija porque la custodia se la dan al que la tenga ahí, y entonces que la tenga consigo en ese momento. Y entonces a mí me dio mucho miedo, porque por varias cosas. Una, yo dije, en cuanto yo no se la preste, que se la lleve en la semana que le toca, va a venir a hacerme un relajo a mi casa, ¿no? De manera violenta. Y dos, ¿cómo le dices a tu hija que no va a ver a su papá en quién sabe cuánto tiempo hasta que se arregle el tema legal? ¿No? Esta situación emocional que al utilizar a los hijos y ponerlos en medio. Entonces hemos buscado otras maneras con conciliación psicológica, platicando. Hemos intentado muchas porque no me gustaría llegar a ello, ¿no? Pero se ha normalizado tanto que hasta las personas, o sea, es la manera en la que se define ahora, ¿no? Uh-huh. Y bueno, ¿qué repercusiones tiene, no? En las infancias. Yo consideraría que a través de este tiempo como psicóloga, mi percepción es que a muchos adultos se les olvida que crecen. O sea, se les olvida que los niños crecen y que de alguna vez lo van a recordar, ¿no? O sea, son situaciones que se viven esporádicamente por su alteración de emociones en ese momento, pero va a crecer ese niño, ¿no? Va a crecer ese niño, y ¿cómo quieres que te recuerde? Sí. ¿Tú has tenido algún caso de violencia vicaria en tu vida personal? O sea, aunque sea, por ejemplo, económica, que de pronto hemos hablado. Pues mira, yo podría decir que cuando yo lo percibí, es que quiero mucho, la forma de verlo de él es como, quiero mucho a mi hija, pero no te doy nada a ti, ¿no? O sea, como si tú lo gastaras en otra parte, ¿no? Entonces a mí me sorprende esta parte de las leyes en donde 350 pesos a la semana son suficientes, según, ¿no? O sea, yo digo, bueno, me encantaría saber dónde viven esas personas que dicen que con 350 pesos a la semana alcanzaría para que un niño viviera, ¿no? También esta parte de los porcentajes. Siempre hemos hablado que pues mucho más como mamás mexicanas, ¿no? O sea, no podría hablar como a nivel general, pero las mamás mexicanas pues somos más, ¿cómo podemos decir? Más maternales, más encargadas del cuidado, ¿no? Exactamente. O sea, culturalmente se ha hecho eso, que las mamás cuidan. Y el hecho de poner un porcentaje, ¿no? O sea, por ejemplo, te separas y ahí le piden el 30%, o sea, un porcentaje. Entonces yo decía, bueno, ¿cuál es mi porcentaje? Y yo dije, es el 100, ¿no? O sea, es el 100%, no agarro y digo nada más el 15 o el 20, ¿no? O sea, ¿cuánto tiempo, dinero y esfuerzo es para que los niños estén bien o nuestros hijos estén bien? Entonces, tener aparte este tipo de violencias ya difíciles, este aspecto económico, para también estar lidiando con la parte emocional. Sí, a mí me ha pasado, por ejemplo, en temas emocionales, que entiendes, ¿no? Que cuando una pareja se separa, pues se quedan con muchas pasiones, enojos, cosas que no se dijeron, pero como ya no se las pueden decir de manera directa, a mí me ha pasado que de pronto mi hija me hace comentarios que le dicen de otro lado, que no lo siente ella, ¿no? O como alguna vez hemos platicado, que parece que no se dan cuenta que esos comentarios que son para lastimarme a mí, realmente la lastiman a ella, ¿no? Ella de pronto me preguntaba, pues, temas de mi pareja, o si yo la quería lo suficiente, o si era importante, o si yo era una buena o mala madre a partir de situaciones que su papá veía mal, ¿no? Pero que ella no tiene nada que ver, y que mi amor por ella no tiene nada que ver en que yo decidiera tener una pareja, ¿no? Ahí también hay violencia vicaria, donde por la manipulación de los hijos no te permiten que tú puedas seguir realizando tu vida de manera amorosa, ¿no? No se permite, porque justo a las mamás se nos queda el cuidado, la protección, la parte económica, y se espera que solo decidas ser madre para el resto de tu vida. Y se pone bien complicado cuando decides querer hacer otras cosas en la parte amorosa, pero también la profesional. O sea, también nosotras no podemos tener un trabajo completo, porque ¿quién nos ayuda con nuestros hijos, no? O sea, esto que decías del porcentaje,
todavía no se define, hay un montón de mujeres, hay un montón que no se define, en el sí, nos basamos en los gastos, pero en el tiempo de cuidado, ¿no? O sea, cosas básicas, hacer el lunch, lavar la ropa, o sea, cosas básicas que un niño necesita, ¿no? Hacer la tarea, o sea, ¿también lo dividimos? O ¿qué hacemos, no? Porque al final yo también necesito tiempo para salir a trabajar, lo que implica también, es más, hasta parte de culpa si tú dejas a tu hijo a cuidado de otra persona, ¿no? Sí. Híjoles, le puede pasar algo, lo van a tratar bien. Sí, o sea, muchas madres maternan solas, ¿no? O sea, muchas madres maternan solas. Alguna vez vi un estudio que el 40% de las madres solteras viven en pobreza porque no pueden tener un trabajo estable, porque ¿quién cuida a los niños? No cuentan con redes de apoyo, y para los padres es mucho más fácil. Yo la verdad es que en este momento tengo una custodia compartida con mi hija y su papá, donde nos encargamos cada quien una semana, y en esa semana pues cada quien cubre sus gastos y sus necesidades y cosas así, y aún así yo siento que me parece que no está como igual, porque en mi caso yo vivo sola con mi hija, ¿no? Entonces mis gastos, mi casa, renta, internet, gas, todo esto, cuidados, lo absorbo yo, y del lado de allá cuenta con una red de apoyo con su mamá, con su hermano, y entonces todos los gastos se dividen entre 3, ¿no? Entonces, aún así, a mí me sale pues más cara tener a mi hija que lo que le sale a él, porque además cuando él va a trabajar o cosas así, pues la cuida a su mamá. Yo contrato una niñera, ¿no? Entonces, como que siento que esos aspectos no se ven, procurando el bienestar. O sea, yo no quiero como nada para mí, o sea, tú lo decías hace rato, la pensión es para las mamás. Quiero que mi hija tenga el mismo estilo de vida bueno que pueda presentar en ambas casas, ¿no? Y nosotros decidimos eso para que ella jamás tuviera que decidir con quién vivir, ¿no? Con su mamá o con su papá, porque esa es otra de las miradas de la violencia vicaria, ¿no? Cuando ponen a decidir a un niño cuando él no tendría por qué, ¿no? Los papás tendrían que ponerse de acuerdo qué es lo mejor para él, más allá de lo que yo deseo, de mis deseos individuales, poner los intereses de nuestro hijo o hija primero. Así es. Yo recuerdo que una vez en los juzgados, el juez le preguntaba a un niño, ¿no? ¿Tu papá le da dinero a tu mamá? ¿No? Entonces, ¿cuál es la respuesta correcta? El niño no tendría por qué saber, ¿no? El niño no tendría por qué saber ese tipo de temas, ¿no? Pero si el niño, no, mi papá no le da, o no, es que mi papá le da y mi mamá se lo gasta en todo, y sabe Dios en qué, o sea, cómo la forma o las palabras son cuestión o una información que un niño no debería de saber, ¿no? Porque al final es una carga mental que le estamos poniendo a un pequeño. Y bueno, hablando de las infancias, Lau, ¿tú considerarías que también sufriste violencia vicaria? Sí, ahora que he estado pues viviendo esta situación con mi hija, me he notado o he recordado muchas situaciones que yo viví cuando era pequeña, ¿no? Pero en mi caso, aunque mi mamá sí fue pues mayormente afectada, también en algunos casos lo aplicó al revés, ¿no? Mis papás se separaron cuando yo era muy pequeña y estuvimos viviendo como un tiempo con mi mamá, un tiempo con mi papá, un tiempo con mi mamá, pero nos robaban, o sea, no era algo que decidieran, no era consensuado, ¿no? Que decidieran y se pusieran de acuerdo. Mi papá una vez, nosotros vivíamos con mi mamá y mi papá iba de vez en cuando a la casa, ¿no? Y en una de esas que fue, pues llegó, desayunamos, como que la pasamos muy bien, y muchos años después me enteré que ese día mi mamá había sido drogada, dormida, y mi papá salió y nos dijo como, ¿se quieren ir conmigo? Y pues una niña de 6 años que dice... Tenía 6 años. Yo tenía 6 años y mi hermana tenía 3. Pues dije, sí, vámonos, pero a mí nunca me dieron contexto de, nos vamos a ir por 2 años y no vas a ver a tu mamá, ¿no? Nada más me dijeron, ¿quieres irte conmigo? Vámonos. Y agarré a mi hermana y nos fuimos. Mi mamá no nos vio durante 2 años. O sea, yo siendo mamá no me imagino el dolor y la desesperación de no vernos por tanto tiempo, ¿no? Después de esos 2 años, mi papá nos fue a esconder como a un pueblito lejano. Ahí vivimos 2 años, pero ni siquiera con él. O sea, ahí es donde, por ejemplo, dicen, ni siquiera es que yo lo quiera para yo tenerlas y yo cuidarlas. La quiero para joderla. Sí, o sea,
te sustraigo y no es para yo cuidarte y protegerte, te sustraigo con la finalidad de lastimar a la otra persona, ¿no? De que las extrañe, no me quiero imaginar la desesperación de ni siquiera saber en dónde están, ¿no? Sí, entonces nos fue a esconder con una tía y ella nos cuidaba y mi papá iba los fines de semana a vernos. Después ya regresamos a vivir cerca de donde siempre hemos vivido y mi mamá un día nos vio, nos encontró, se peleó con una de mis tías porque encontró a mi hermana en la calle y cosas así. Después empezaron como el tema ya legal cuando mi mamá ya nos había encontrado, porque justo si tus hijos están secuestrados, y no era un secuestro porque no tenían nada legal, el papá o la mamá se puede llevar a los hijos cuando quiera si no hay un sustento legal, no se considera secuestro, ¿no? Pero después, cuando empezaron con los temas legales, mi mamá hizo lo mismo, ¿no? Empezamos como a vernos de pronto de vez en cuando con mi mamá y un día mi mamá también fue por nosotras a la escuela y nos dijo, vámonos, ¿no? Ahí ella sí no me preguntó, nada más dijo como vámonos y nos fuimos a esconder igual a un hotel como 3 días por órdenes de su abogado para que pudieran meter el tema legal, ¿no? Y entonces otra vez nosotros no vimos a mi papá un tiempo y ya se determinó que la custodia la tiene mi mamá y mi papá tiene que dar cierta cantidad de dinero, ¿no? Pero tiempo después mi mamá ocupaba esto mismo cuando mi papá tenía parejas, por ejemplo, mi mamá decía no van y este fin de semana no ven con su papá porque ella estaba enojada y entonces y siempre digo cuando a mí me toca muchos papás, no digo que todos, pero muchos papás que dicen, es que yo no veo a mi hijo porque su mamá no me deja, eso no existe, ¿no? O sea, hay un montón de maneras, si tú quieres ver a tu hijo, que te hagas presente, porque yo esto lo viví hace 20 años, lo que les voy a contar, mi mamá no nos prestaba y un día llegó una de los de investigación, como los judiciales, los judiciales, pidieron hablar con mi mamá. La subieron a la patrulla y se la llevaron una noche encerrada, ¿no? La detuvieron por una noche por haber desacatado la orden del juez de que nosotros teníamos que ir cada 15 días con mi papá. Entonces, en mi caso, yo la viví como de ambos lados. Claro que principalmente por mi papá, porque lo hizo de una manera mucho más violenta. Nosotros no vimos a mi mamá por 2 años. Y también había estas implicaciones de cuando alguno de los dos quería tener pareja, buscaban molestarnos por medio de nosotras, o no dar dinero, o no lo miras, o no miras a tu mamá, o te voy a robar, o te voy a decir, y a nosotras nunca nos preguntaban, ¿no? Cómo nos sentíamos, si extrañábamos, si no sabíamos de pronto por mucho tiempo por alguno de nuestros padres. Yo creo que cuando era pequeña nos llevaban, pues por medio del juzgado, nos mandaban mucho al psicólogo, y entonces alguna vez yo le dije al psicólogo como, no, manden a mis papás, ¿no? O sea, mándenlos a ellos, porque ahorita están bien, vayan a enojar y después otra vez y vamos a vivir en otra casa. Yo de pequeña fui a muchas escuelas, muchas escuelas. Y lo que implica la adaptación, ¿no? O sea, estás aquí, te tienes que adaptar al ambiente, a las personas, a la escuela, te mandan para acá y bueno, ni siquiera te preguntan, ¿no? Ni siquiera te preguntan y otra vez, ¿no? Sí, y otra vez. Y a estilos de crianza, porque viví con mi papá, viví con mi abuelita, viví con mis tías, viví con mi mamá, o sea, viví con mucha gente. Nunca viví como una temporada estable por más de 5 años, hasta que ya fui adulta, ¿no? Pero nunca viví estable con una sola persona. Viví con muchas partes de mi familia y durante mucho tiempo también he vivido sola, ¿no? Entonces, esta manera donde aprendes a vincularte, a relacionarte, pues claro que viene desde que eras pequeña, ¿no? Y mira, esta forma en que dices, estoy bien contigo mientras no estés con alguien más. No, sí. O sea, si no estás con alguien más, soy lo mejor del mundo para ti, lo que necesites, aquí estoy. Pero si estás con alguien más, cuando la realidad es que en ese momento solamente nos está uniendo ser padres, no pareja, ¿no? Y que no tendrían que tener relación. Sí, eso ha sido bien complicado. Eso, por ejemplo, yo lo he visto de manera personal, ¿no? O sea, yo cuando conocí a mi novio actual, me acuerdo que una de las cosas principales que me preguntó fue ¿qué relación llevas con tu ex, no? Y yo le dije, nos llevamos bien. O sea, tenemos problemas,
porque por algo nos separamos, es porque no nos llevamos excelente, pero en general tenemos una buena convivencia, ¿no? Él cuida a la niña, en ese entonces me pasaba pensión, mi hija vivía conmigo, todo perfecto, o sea, porque íbamos a una relación de entre semana, iba con ella a hacer la tarea, la llevaba a natación, era un padre, hasta la fecha siempre he dicho que es un padre presente, pero a partir de que yo empecé a tener pareja, empezó como el chantaje, ¿no? Como ya no te voy a dar dinero para esto, ya no te voy a dar dinero para la renta, ya no quiero que tengas a la niña tanto, ya no esto, ya no lo otro, y empezó como a, pues sí, a manipular, a chantajear por medio de la niña, que era ya lo único en lo que podía. Y entonces yo empecé a tener muchos problemas, pero mucho tiempo después de separarme, a partir de que decidí tener pareja. Si no hubiera decidido tener pareja, yo creo que hubiéramos seguido teniendo una relación solo de crianza muy buena, ¿no? Pero no tendría por qué estar condicionada, ¿no? Que seas un bueno o un mal padre a partir de si la otra persona tiene pareja o no. O sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Y además hablamos que en este va en el aspecto maternal, pero por ejemplo, por parte del sí podía, ¿no? O sea, sí podía tener pareja y bueno, no pasaba nada, ¿no? El problema fue cuando decides tú tenerla. La realidad es que yo hasta la fecha no le he conocido una pareja como real o formal, se ha salido con personas, pero pues algo en lo que yo no me puedo meter ni opinar, ¿no? O sea... como debería. ¿no? Como debería, o sea, a lo mejor en algún momento al inicio pues me incomodaba o me generaba algo, pero jamás le dije, tú no puedes, ¿no? ¿Por qué haces esto? No, la verdad es que no, y ya una vez teniendo pareja, pues menos, ¿no? Como que yo, porque tendría que opinar lo que él haga. Él es libre de hacer su vida como mejor le plazca. Hemos tenido conflictos en el que no me gustan ciertas situaciones de su estilo de vida cuando mi hija está ahí, ¿no? Ahí sí he opinado como de cómo me gustaría a mí que la cuidara, claro, ¿no? Pero él tendrá su estilo de crianza siempre y cuando no la descuide, ¿no? En eso es como las únicas cosas que yo puedo opinar. Estas repercusiones o esta violencia que tú pasaste en esta infancia, ¿qué repercusiones sientes que ha llegado ahora? En mi manera de vincularme. O sea, creo que uno de mis principales problemas es cómo me vinculo con mis parejas, ¿no? O sea, cómo esto justo del miedo a cómo relacionarte de manera estable o a relacionarme con personas que les cuesta igual trabajo estar de manera estable, ¿no? Creo que ese es de mis principales miedos. He pasado como mucho, he estado muy acostumbrada a estar sola a lo largo de mi vida, que a veces no me da miedo la soledad, sino me da miedo estar con alguien que no valore las cosas que hago, ¿no? Y de adulta, el tema de la violencia vicaria con el papá de mi hija también me ha impregnado en muchas situaciones, ¿no? Porque ahora, y esto se van a sentir identificadas muchas mamás, estoy segura, porque yo lo veo en consulta todo el tiempo, que cuando eres mamá y tienes, o sea, ya tienes hijos y responsabilidades, tener pareja se vuelve mucho más complejo, como si no merecieras, como si tú no pudieras porque ya tienes un hijo. ¿Quién te va a querer con un hijo? Y eso me parece muy violento, ¿no? Que te digan que tú ya no puedes, que tú ya no mereces una estabilidad emocional en pareja, ¿no? Creo que ahí también ha impactado, y que pues hay personas, claro, que dicen como, ¿quién quiere cargar con problemas pasados o con ex locos o con cosas así, ¿no? O sea, porque la verdad es que las madres, cuando criamos niños pequeños, vamos a estar en temas legales, vamos a estar escondiéndonos, vamos a estar corriendo, vamos a estar teniendo esto, y eso también se vuelve mucho más complejo cuando quieres tener una relación nueva. Y bueno, no estamos hablando del tema legal, pero la realidad es que es muy pesado, ¿no? La realidad es que es muy pesado. Ya es suficiente con que todo tu dinero lo aportas acá, también sacar un poco de eso para ver los temas legales de lo que se tiene que pagar. O sea, la carga en realidad emocional, mental, económica es bastante, ¿no? Es bastante. Sí, por ejemplo, o sea, tú quieres platicarnos un poquito de por ejemplo, del tema legal económico, porque te digo, es algo que vemos todos los días nosotras en consulta, donde muchas madres no se atreven a pedir lo necesario, no porque les falte valor, sino porque no hay tiempo ni dinero para un abogado
para garantizar la seguridad de sus hijos, ¿no? O sea, ¿tú quieres platicarnos, por ejemplo, tú cómo has vivido esta parte? Bueno, yo tengo una niña, ya no es niña, bueno, siempre va a ser mi niña. Yo recuerdo, para empezar, por ejemplo, su papá a nivel económico, o sea, la de amar mucho, pero hasta ahí, ¿no? A nivel económico nunca ha sido presente, ¿no? Entonces, recuerdo que una de las implicaciones en que él se la llevara era como el aspecto social de por qué se la prestas si no te da nada, ¿no? Y yo le decía, bueno, es que no son por los derechos de él, son por los derechos de ella. Ella tiene derecho de ver a su papá, ¿no? Entonces, básicamente, yo quería prevenir el que no me estuviera diciendo el de no, nunca me dejaste ver a mi papá, ¿no? O sea, como cuidar a nivel emocional esta parte, ¿no? Entonces, iba a decir hace poco tiempo, pero no, yo creo que ya llevamos casi 2 años, dije, bueno, si no es por las buenas, bueno, vamos a meter presión legal, ¿no? Y bueno, es cansado, es muy cansado. Hay días que debo dejar de trabajar porque tengo que estar en el juzgado, que el abogado ya necesita más dinero. Para mí lo impactante fue cuando la sentencia sale a favor. Después de que él tanto tiempo no hizo nada, ahora sí metió metió un amparo, ¿no? Y el abogado me decía, meter esto cuesta mucho, dice, en lugar de acercarse y llegar a un acuerdo, ¿no? Pero desgraciadamente pues lo tenemos que hacer de una o de otra manera, ¿no? Sí. O sea, desgraciadamente, pero en verdad que es pesado, y llegan momentos en que yo digo, o sea, ya gasté tiempo y dinero, o sea, es cansado. Sí, o sea, justo que decías, esto justo es violento, ¿no? Esto es violencia vicaria, donde dices, ese dinero que se gastó en el amparo, era más fácil que se lo pudiera, o sea, es justo lo que estamos peleando, pero yo no quiero darte nada a ti, no quiero sentir que tú me ganaste esta pelea y entonces voy a seguir peleando hasta donde pueda, cuando no es una pelea, es una responsabilidad que no es para tu expareja, es para tus hijos. Y yo lo he visto todos los días. O sea, si yo terminé cediendo, por ejemplo, la mitad de la custodia con mi hija, de tener una custodia compartida, era esto de que ella nunca tuviera que decidir con quién vivir, ¿no? Que pudiera crecer con ambos padres sin tener que pedir permiso jamás, sin que ni él ni yo le preguntáramos nunca con quién quieres vivir, ¿no? Con tu mamá o con tu papá. Yo me informé de lo legal a partir de que una vez él me dijo, la niña quiere vivir conmigo, y le dije, eso no va a pasar, porque el acuerdo que teníamos era que estuviera con ambos, pero si ya empiezas como, y cuando yo le pregunté a mi hija me dijo, no, yo quiero seguir así. Entonces yo dije, no quiero que vaya a pasar de que un día yo llegué, y eso me dijeron en los juzgados, no, un día no te la va a regresar, y estar viviendo con el miedo constante de un día no verla, pues es muy violento para cualquiera de los padres, no solo para las madres, pero tenemos que dejar de ver la mirada, o sea, de poner la mirada en tu ex y empezar a verla solo en tus hijos, ¿no? En lo que es mejor para ellos. Aunque haya muchas emociones implicadas, muchas cosas que se hicieron, se dijeron o no se hicieron o no se dijeron, como atenderte de manera individual y enfocarte solo en ellos. Eso es lo más complicado. Y bueno, este capítulo es para hacer hincapié en que esto está generando muchos problemas emocionales en las infancias, y como ya lo vimos también cuando somos adultos, ¿no? Porque tiene repercusiones. Todo lo que tú hagas tiene repercusiones. Dicen que no hay nada más tuyo que las consecuencias de tus actos. Entonces, no se olvide que los niños crecen, que los niños se van a acordar. Estos padres, en verdad que se les olvida que a lo mejor algún día van a necesitar de ellos, ¿no? Así como ellos en su infancia necesitaron de sus padres, pero no estuvieron, que no se los olvide, ¿no? Entonces, si tú sientes que eres víctima o que lo estás realizando, también es de sabios aceptarlo y decir, necesito tratamiento porque estoy dañando a las personas que más digo que amo, ¿no? O sea, yo nunca he escuchado a un padre que diga, bueno, los odio, ¿no? Pues realiza acciones que vayan enfocado hacia ese amor, no hacia acciones de odio, porque a veces parece que los odiaras, no que los amaras. Entonces, podemos cambiar infancias. Sí, si tú eres víctima también de violencia vicaria, seas hombre o mujer,
hay leyes que te protegen. Lamentablemente la manera en la que se procura justicia en México es muy lenta todavía, pero cada vez empieza a haber más opciones para proteger y salvaguardar la integridad de los niños, ¿no? O sea, no tienes por qué vivir con todas las presiones emocionales ni económicas solo porque decidiste terminar una relación que ya no era satisfactoria para ti. Muchas gracias por ver este episodio. Recuerden que estamos en nuestros Viernes Bonitos. Cualquier cosa tienen nuestras redes sociales y también tienen los números en donde se pueden comunicar. Pues muchas gracias. Muchas gracias por abrir tu corazón. En realidad creo que cada episodio estamos como entrando más a su vida y ustedes a la de nosotros nos están conociendo mucho más, porque al final pues seres humanos, ¿no? Sí, en esto estamos todos. Bueno, hasta luego en el próximo capítulo. Bye.